Buenas, yo soy Adrián Sánchez Garrido, soy estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Económicas de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete y pertenezco a la asignatura de Economía de la Unión Europea, de la cual vamos a dar el capítulo La política comercial de la Unión Europea. Dicho capítulo está formado por 4 epígrafes, además de un apéndice adicional con su respectivo epígrafe. Así conforman en total 5. Vamos a realizar una breve introducción del capítulo. El libro comienza haciendo énfasis en la Unión Europea, como el principal bloque económico del mundo que más defiende el libre comercio, ya que es el que más tratados tiene en defensa del comercio, más tratados tiene en defensa de reducir aranceles, de reducir barreras de entrada, de perseguir prácticas anticompetitivas. El comercio de bienes y servicios contribuye a un mayor crecimiento sostenible y a la creación de empleo. Más de 30 millones de empleos en la Unión Europea dependen de las exportaciones fuera de la Unión Europea. Y se prevé que el 90% del crecimiento mundial futuro tendrá lugar fuera de la frontera de la Unión Europea. Por lo tanto, el comercio es un motor de crecimiento y una prioridad fundamental que tiene que trabajar la Unión Europea. Pero hay 2 excepciones que establece la literatura económica. Estas 2 excepciones son muy utilizadas por los gobiernos que defienden el proteccionismo. Una es el arancel óptimo. Es el arancel que maximiza los beneficios de un país. Y ocurre cuando un país grande establece un arancel en las importaciones que realiza a un producto. Este arancel provocará una reducción de la demanda mundial. Y el país exportador, para recuperar esa demanda perdida, reducirá el precio del bien. Esto hará que el país importador tendrá un volumen menor de producto, pero a precios más favorables. Cabe destacar que esto solo pueden hacer países grandes cuya demanda sea lo suficientemente grande como para influir en los precios a nivel mundial. Por otro lado, otra excepción es el argumento de las economías de escala externa. Sabemos que las economías de escala se dan cuando para todos los competidores de una industria el coste de fabricar una unidad irá cayendo a medida que aumente la producción. Pero aquí, como bien dice la palabra externa, tiene que ver por factores externos a las empresas. Por ejemplo, el gobierno decide establecer un arancel, pero muy reducido del que ya había, a las importaciones de las piezas que se utilizan para ensamblar los vehículos. En España, por ejemplo. Esto provocará que se vean beneficiadas las empresas del sector automovilístico, como pueden ser SEAT, Ford, Renault, las principales que hay en nuestro país, pues les costará menos producir, ya que las piezas que utilizan para ensamblar los vehículos en sus fábricas les saldrá más barato, pues el arancel ha sido reducido por el gobierno. Pasamos así al capítulo 2. Rasgos del comercio internacional de la Unión Europea. Este es un capítulo formado por varias tablas y gráficos que el libro comenta. La primera tabla o cuadro nos habla de la cuota que representan en el comercio mundial los principales bloques económicos. Son la Unión Europea, China, Estados Unidos, Japón y en menor medida Corea del Sur. Estos eran los principales bloques económicos en las décadas que comprende esta tabla y también en la actualidad, en las que China ha tomado un papel mucho más importante y sigue en continuo crecimiento. Comentando el cuadro, decir que la Unión Europea ha sido el bloque económico que más exportaciones ha realizado desde 1960 hasta 2017 en mercancías y también en servicios, desde 2004 hasta 2017. En cuanto a importaciones de mercancías, la Unión Europea también ha liderado todas estas décadas, excepto en el 2000 y en el 2017, siendo superada en importaciones por Estados Unidos. En cuanto a importaciones de servicio, la Unión Europea ha sido líder. Actualizando los datos del cuadro anterior, llegamos a esta gráfica. Son para el año 2020. Aquí China es el principal exportador mundial. E importador es Estados Unidos, seguido de China. Aquí no nos habla de la Unión Europea en su conjunto, pero simplemente con Alemania
ya estamos en el podium, tanto para exportaciones como importaciones. Llegamos al cuadro 2, el cual nos enuncia los principales socios comerciales de la Unión Europea. Este cuadro es de 2017 y decir que con quien más exportamos mercancías, ¿no?, a quien más le vendemos es a Estados Unidos y a quien más le compramos mercancías es a China. En cuanto a los servicios, a quien más le compramos y a quien más le vendemos es a Estados Unidos. Actualizando también un poco los datos del cuadro anterior, llegamos a este gráfico, que son datos de 2020. Aquí, en cuanto a mercancías, la Unión Europea a quien más le compra sigue siendo China, pero en un mayor porcentaje que en 2017, y a quien más le vendemos, Estados Unidos. En el cuadro 3 ya no hacemos un desglose por bloques económicos ni países, sino por sectores. ¿A qué sectores se exporta e importa más la Unión Europea? Si nos fijamos en las mercancías, el sector al que más vendemos mercancías es el de maquinaria y equipos de transporte. Y el sector del que más compramos también es maquinaria y equipos de transporte. Si nos vamos al sector servicios, al que más exportamos es también transporte e importamos transporte también. Y muy seguido los viajes, tanto para exportaciones como importaciones. Ahora nos encontramos ante un gráfico que nos enuncia el porcentaje que representa el valor añadido foráneo del valor añadido total que se le da a los bienes y servicios. Antes de comentarlo, decir que el valor añadido foráneo, la propia palabra foráneo significa extranjero, fuera, en otra parte. Entonces el valor añadido foráneo es cuando una empresa decide externalizar parte o total de su producción en un tercer país, ya sea por la mano de obra más barata, cercanía a materias primas, y entonces ese valor añadido que se le da en ese país externo al país donde nació la empresa, donde está su sede, donde tiene la mayoría de la empresa en trabajadores y demás, es el valor añadido foráneo. Ese valor añadido que se le da al producto o servicio en el extranjero. Entonces, decir de esta gráfica que el porcentaje mayor de valor añadido foráneo del total que le dan a sus bienes y sus servicios lo ha hecho China, tanto en 1995 como en 2014, muy seguido de la Unión Europea en 2014. Para terminar este epígrafe nos encontramos con este gráfico, que nos anuncia el saldo comercial que tiene la Unión Europea con los otros dos grandes bloques económicos, Estados Unidos y China. Simplemente decir que con Estados Unidos la Unión Europea ha mantenido en estos años y en la actualidad lo sigue manteniendo un superávit comercial. Pues es al que más le vendemos y le vendemos más de lo que le compramos. Sin embargo, con China tenemos un déficit, pues es al que más le compramos, más de lo que le vendemos. Pasamos al tercer epígrafe, titulado El diseño de la política comercial de la Unión Europea. La política comercial de la Unión Europea está dentro del marco regulatorio de la OMS, Organización Mundial del Comercio. Dicha organización persigue la liberalización económica mundial, no solo de una región económica en concreto. Para ello utiliza dos instrumentos: la cláusula de la nación más favorecida, donde las concesiones comerciales deben extenderse a todos los socios firmantes de un tratado, y la imposición de reciprocidad, donde una ventaja comercial de un socio debe ser compensada con otra ventaja similar al otro socio. También debemos destacar que la política comercial de la Unión Europea puede ser de dos tipos: una política comercial autónoma, donde el tratado es entre países miembros de la Unión Europea, y la política comercial convencional, cuando es un tratado o un negocio entre un país miembro de la Unión Europea y países terceros, que no pertenecen a dicha unión. Esta pertenencia de la Unión Europea a la Organización Mundial del Comercio hace que en las últimas décadas el arancel exterior común que establece la Unión Europea haya ido descendiendo, hasta llegar en la actualidad a un 3%. Esta organización establece un acuerdo general sobre los aranceles y el comercio, y lleva a cabo una defensa comercial a través de las medidas antidumping. Destacar que el dumping
se da cuando una empresa en un país establece un precio de venta de sus productos superior en el extranjero que en su propio país, y luego también para fomentar el comercio con otros países se dan subsidios a la exportación. Por último, hablar de la pirámide de privilegios. Es un concepto que define el libro y es el cual la Unión Europea utiliza para clasificar sus acuerdos. En la cúspide están los acuerdos más importantes, con mayor relevancia, en el que más dinero hay en juego, y en la base la mayoría de los acuerdos, que son con países desarrollados a través de la nación más favorecida. Destacar que en esa cúspide la mayoría de los acuerdos son con países en desarrollo o países poco desarrollados, como pueden ser las concesiones conocidas como ACP, que son acuerdos con estados de África, del Caribe y del Pacífico. Destacar que suelen ser excolonias que tuvieron los países europeos hace años y de alguna manera las ayudan económica y financieramente. Llegamos al sistema de preferencias generalizadas, el cual es un acuerdo entre países desarrollados y países en desarrollo, a través del cual los países desarrollados ofrecen ventajas comerciales a dichos países en desarrollo. Existen tres tipos: el estándar, el SPG en sí, que suele ser para países de renta media-baja, sin llegar a la pobreza, y se les aplica una reducción arancelaria del 65%. Luego está el SPG Plus, que ya son para países más pobres económicamente, y no solo hablando de dinero, sino también institucionalmente. A estos se les eliminan los aranceles para comerciar con ellos, dejándolos en cero. Por último, el EVA, que traducido al español significa todo excepto armas, son para países muy pobres, a los cuales se eliminan los aranceles para comerciar con ellos, siempre y cuando no compren ni vendan armas, como puede ser entre un país de la Unión Europea y un país africano. El cuarto epígrafe, que trata la nueva política comercial de la Unión Europea. En este epígrafe se nos enuncia los acuerdos más importantes que está llevando o ha llevado recientemente la Unión Europea con países ajenos a la Unión Europea. Normalmente busca acuerdos de integración. Destacar el acuerdo económico integral que firmó con Canadá en 2016, por lo que este ya se finalizó, y gracias a este acuerdo se produjo la eliminación de aranceles en productos industriales, la apertura al mercado de servicios de alimentos y bebidas entre ambos bloques económicos, ya que tradicionalmente había muchos aranceles, muchas barreras de entradas al comercio entre Canadá y la Unión Europea en cuanto a productos de alimentos y bebidas. La garantía de las inversiones productivas, garantizar a los inversores que van a obtener una rentabilidad por invertir en el desarrollo de este tratado, y en general la protección del medio ambiente. Por último, el acuerdo con Estados Unidos, que aún no se ha completado, se conoce como el TTIP, que es la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, traducido al castellano. Es el más importante por el dinero que hay en juego, y de producirse, finalmente se conseguirá que aumentara el PIB en general un 2% y las importaciones y las exportaciones un 5,6 y un 6,2% respectivamente. Así llegamos al apéndice, titulado La política de cooperación y ayuda al desarrollo de la Unión Europea. Existen 4 tipos de ayuda que la Unión Europea concede a países en desarrollo o países poco desarrollados. La primera es la cooperación financiera, que puede ser reembolsable o no reembolsable. Reembolsable es cuando se espera que se devuelva ese dinero, pero suele ser a tipos de interés muy bajos y a un largo plazo, 20 años o más. No reembolsable es que no se espera de vuelta ese dinero, ya que sos consciente de que el país al que se le dona el dinero puede estar en una grave situación, ya sea económica o institucional, una guerra, una catástrofe. La asistencia técnica es el segundo tipo de ayuda. Aquí ya no se da dinero, aquí se dan conocimientos, tecnología, habilidades o experiencia, normalmente a países en desarrollo. Por ejemplo, enseñar a ciertas fábricas de un país cómo se pueden organizar de una mejor manera para reducir costes y aumentar beneficios, o llevarles unas máquinas novedosas del mercado. El tercero es la cooperación económica. Aquí son proyectos de interés o acuerdos comerciales entre dos países, uno donante y otro receptor, pero ambos salen beneficiados. Y el último es la ayuda monetaria de emergencia. Este es el caso más grave, es cuando ha habido un conflicto armado, una catástrofe, como puede ser el terremoto de Haití, el conflicto de Afganistán,
y lo que hace la Unión Europea es dar asistencia y socorro, ya sea enviando aviones de alimentos, de bebida, etc. En el siguiente cuadro vemos bloques económicos dar más ayudas al desarrollo. Si nos fijamos, la Unión Europea es el que más ayudas al desarrollo, da a países en desarrollo o poco desarrollados, incluso llegando en 2012 a dar un 0,4% de su PIB, que puede parecer un porcentaje bajo, pero sumando todos los países en los que la forman, es una gran cantidad de dinero. En el siguiente cuadro vemos dónde van destinadas esas ayudas al desarrollo por continentes o regiones económicas. Por lo general, la Unión Europea y Estados Unidos, donde más destinan ayudas, es al África subsahariana. Y Japón, por lo general, al sur y centro de Asia, ya sea por su proximidad o acuerdos comerciales con los países vecinos. Por último, este cuadro ya no clasifica por regiones, sino en concreto a qué países más ayudan los tres principales bloques económicos. Destacar que la Comunidad Europea, los países que más ayudan económicamente son Egipto, Afganistán y Cuba. Y Estados Unidos, Afganistán, Jordania y Etiopía. Y por último, Japón, destacar que el 10% de sus ayudas al desarrollo se las da a Vietnam, cantidad importante.